Empecemos por ponernos de acuerdo en la manera de nombrarnos. Durante mucho tiempo España, y con sobradas razones, prefería hablar de Hispanoamérica. Pero resulta que hablar de Hispanoamérica excluía a numerosas islas del Caribe que habían sido colonizadas por los franceses, por los británicos, por los holandeses. Excluía ese inmenso territorio cultural del Brasil. Así que la denominación de Iberoamérica era un poco más completa. Iberoamérica no excluía al Brasil, lo incluía. Y lo incluía porque en esas complejas señas de identidad de América Latina, el Brasil se constituía en un elemento perturbador y al mismo tiempo enriquecedor. ¿Por qué digo perturbador? Porque Hispanoamérica, incluso en esas fronteras que traza con el Brasil, el sur, el centro, el sur de Colombia, había vivido de espaldas a la gran nación que tuvo su origen en la colonización portuguesa. De espaldas a esa nación y de espaldas a unos procesos culturales que más adelante van a tener una cierta afinidad. Así que se hacía justicia al hablar de Iberoamérica. Cuando hablábamos del Caribe, podíamos estar pensando en ese archipiélago de islas o en esas islas que se repiten, por usar la expresión del cubano Antonio Benítez Rojo. Pero era difícil imaginar para algunos que había un Caribe continental. Entonces había una reducción en esa visión, había una limitación en esa visión. Y nos olvidábamos de ese Caribe continental que empezaba en México y terminaba en Colombia y Venezuela, y que incluso culturalmente, y ahí podía arrancar la polémica, ese Caribe que incluso culturalmente podía atravesar el canal de Panamá y descender con algunas de sus expresiones culturales hasta Guayaquil, en las orillas del Pacífico, e incluso hasta Lima. Lo último es una hipótesis. Lo que pretendo decir es que había una cierta limitación en la manera de llamarnos a nosotros mismos. Estamos hablando de un continente que desde el comienzo produjo perplejidad. Produjo perplejidad en los primeros viajeros europeos, perplejidad en el encuentro de esas culturas, una dominante, otra dominada, perplejidad y estupor en la manera como se hizo esa conquista, esa gigantesca guerra de exterminio, pero también sorpresa creativa en el europeo que al descubrir América y encontrarse con América, reconstruía sus propios mitos. No se olviden ustedes que la Europa que viaja a América, que ocupa esto que después se va a llamar América, es una Europa que acaba de salir del medioevo, es una Europa que está viviendo uno de los momentos más brillantes del Renacimiento. Es una Europa que llega con un imaginario que acaba por enfrentarse a las realidades para ellos incomprensibles de América. Algunos escritores en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX han tratado de perfilar algunos conceptos sobre lo que representó América en la formación de estas culturas. Ya muy avanzado el siglo XIX, en 1891, el cubano José Martí
nos hablaba en un documento que hemos incluido en las recomendaciones de lectura que ustedes tuvieron desde el comienzo de este diplomado, ese texto fundamental en nuestra América. Ya Martí nos hablaba en los siguientes términos. Por supuesto, estaba hablando de la América hispana y estaba hablando desde el Caribe. Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injertarse en nuestras repúblicas en el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Por supuesto, Martí nos está hablando a 80 años de iniciadas las guerras de independencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, mientras Cuba seguía sobreviviendo como una próspera colonia española, tal como lo han podido ustedes constatar a través de las exposiciones hechas por algunos de nuestros conferencistas. Empezando el siglo XX, un gran mexicano, forjador de la Universidad de la Cultura Mexicana del siglo XX, punto de partida para grandes intelectuales que habrán de sucederle en la historia cultural de México. Me refiero a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes decía hacia 1930, siempre fue América una utopía, la esperanza de una república mejor, y en seguirlo siendo está su destino. Por los días del descubrimiento, los humanistas han desenterrado la Atlántida de Platón, cuyas promesas parece que van a cumplirse. La novela política de Tomás Moro, La Utopía, es el reflejo del descubrimiento en la mente de Europa.